Amigos, bienvenidos a Ecuador en Vivo. Mi nombre es Alfonso Pérez, muchos me conocen. Hace mucho tiempo que no participaba de programas con invitados. Siempre me ha gustado poder participar con quienes interactúan con nosotros para mantener diálogos, más que entrevistas, diría yo, un contenido de opinión y de diálogo con los actores que son de alguna manera relevantes en la vida política y en temas coyunturales, tanto del Ecuador como del mundo. Antes de nada, quiero pedirles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, le pongan un like. De esa forma nos ayudan a que este contenido se difunda. Es importante señalar que tenemos un enorme compromiso con la verdad. Estamos comprometidos con siempre decir la verdad. Defendemos valores y principios que están basados en la ética y en la moral. Y ese es el marco de referencia de todo aquello que nosotros hacemos. Bueno, para iniciar con este programa quiero darle la bienvenida a Leonardo Pipo Lazo, quien ha tenido el gusto de acompañarnos en este programa. Pipo, bienvenido a Ecuador. Gracias, Alfonso, muchas gracias por el espacio y encantado de compartir contigo. Gracias. Bien, para quienes no saben, pues bueno, Pipo Lazo es un profesional, especialista en manejo de campañas, un estratega político, que ha tenido muchos años de experiencia, ha trabajado desde hace 30 años, si no me equivoco, sí, Pipo, 33. En estas actividades. Creo que en el medio de la comunicación política tu nombre es un nombre que está siempre presente. Queremos enfocarnos el día de hoy en un artículo de opinión que publicaste en Ecuador en Vivo, un artículo de opinión que se llama El arte de ganar destruyendo. Y es un artículo sumamente duro, sumamente fuerte. ¿Qué te llevó, Pipo, a poner en escena todos estos hechos que tú mencionas y tú analizas y opinas sobre los mismos? Bueno, tú hablabas ahora cuando haces la presentación de la necesidad de defender principios y valores y defender la ética. Yo soy un defensor de la democracia porque considero que, aunque frágil, la democracia es el mejor camino y que el Ecuador necesita acuerdos y que el Ecuador lleva ya demasiados años viviendo en esta polarización correísmo, anticorreísmo, en medio que a los ecuatorianos se nos forza a optar por uno u otro bando y esto no puede seguir pasando. Si no damos un salto y empezamos a pensar en soluciones para salir de esta monumental crisis, la peor de la que yo tengo memoria en el Ecuador, no vamos a salir, no vamos a superar, estamos muy mal y la polarización es la peor manera. Entonces me parece que hay que acotar cosas, hay que aportar al debate honesto, sincero, así duela un poco la verdad, pues, ¿no? Tú comienzas, Pipo, tu artículo mencionando a un autor catalán que dice que que ya no se gana con propuestas positivas, con propuestas que tengan como finalidad la solución de los problemas, sino que se gana de alguna manera, algunos candidatos buscan ganar por descarte, digamos así, es decir, votando en contra del otro, no mencionando sus propios méritos o sus propias propuestas, dándoles valor para la sociedad, sino voten por mí porque el otro es peor. Sí. Esto es lo que yo denomino un falso dilema. Y es un falso dilema en el cual yo, Alfonso Pérez Serrano, no me dejo acorralar con ese falso dilema. A mí no me pueden decir que es algo que escucho todo el tiempo. Me dicen, hay que votar por aunque sea un canalla autoritario, porque si no viene otro canalla autoritario y nos gana. Entonces, con ese falso dilema a mí no me corren y creo que está pasando eso.
Sí, es decir, de alguna manera se está forzando la elección para una polarización. El presidente Noboa viene haciendo una serie de acciones para plantear una campaña solo con dos actores. ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, ahí tienes algunas, ¿no? Las más visibles, uno, esta eliminación de Topic de la papeleta, más allá de la calificación o criterios que uno pueda tener sobre Topic. Yo no voy a defender o no él. Permíteme que te interrumpa. No, ya que mencionas esto, aquí hemos tenido varios invitados. Obviamente quienes estamos en este medio nos toca estar informados. No he leído una sola opinión de un solo abogado que convalide este acto tan atrabiliario, ¿no? Sí, Espero que hayan consecuencias legales y penales, porque entiendo que hay una demanda penal por prevaricato, y espero que se sienta un precedente. Sí. Bueno, es correcto lo que dices, ¿no? Fue tan evidente, tan burda la forma en que se hizo, además, que deja muchas dudas sobre la opacidad de eso. Acto seguido vino la rescisión, esa unilateral del contrato de la empresa del grupo Telconet sobre la fibra óptica. Más allá de que el Estado está en todo el derecho de rescindir, pero hay un debido proceso. No es un tema que se hace de un día al otro. Perdón, hay un debido proceso y además tiene que ser con causa justa. Bueno, por eso, debido proceso. Demuéstrame que, cómo y tal, que dicen que ha incumplido las garantías, que no tenía... Bueno, no sé, ahí también se ve muy raro todo eso. Pero aunque fuera cierto... Lo que sí parece de partida es que se inició este proceso sin que la otra parte de entrada se pueda defender. Claro, exactamente, que era lo primero que había que hacer. Mire, señor, usted no tiene garantía, usted está operando mal, venga, cumpla mañana o si no le quito, por lo menos. Correcto. Entonces, me parece que en el otro lado menciono también allí la operación que se está haciendo con los medios. Con los medios se está haciendo una clara operación de palo y zanahoria, es decir, se abrió el concurso de frecuencias en tiempo de campaña, cosa que me parece extraña. Y segundo, al mismo tiempo se pone una pauta fuerte. ¿Te parece extraña o te da un déjà vu? Bueno, exactamente. Son cosas que ya se han hecho en Ecuador y parecidas a las que hacía don Correa también. El autoritarismo estaba ahí, ¿no? Exacto. Entonces, y hay otras acciones. Apareció esta contratación de jóvenes con $400 mensuales justo en campaña, 3 meses. Tenemos precisamente, hemos preparado aquí todo lo que yo llamo este populismo de aperro, vamos a ver, tenemos un pequeño video. Perfecto. Que lo vamos a completar luego. Tenemos ahí un video que nos habla sobre los regalos del presidente Noboa. Por favor, si nos ayudan con el video. Gracias al señor presidente por esta ayuda para nosotros los pequeños productores. Desde el mes de noviembre, el Estado subsidiará los primeros 180 kilovatios de consumo en zonas residenciales a nivel nacional. Bueno, y a esto que hemos visto, hay otras cosas que se han agregado. La verdad es que necesitaría una edición todos los días para ir actualizando este video. Así es. Y por ahí también tenemos el comunicado precisamente que emite el presidente sobre este asunto de jóvenes en acción, ¿no? Qué cosa tan sorpresiva. Va a regalar $400 mensuales durante 3 meses a jóvenes, a 80,000 jóvenes, justamente en los 3 meses anteriores al día de la elección. Sí. Es decir, aquí se está usando el dinero de los ciudadanos una vez más para hacer campaña electoral, ¿no? Este es algo que apunta a lo que tú mencionabas. Hoy apareció otra medida, ¿no? Que es esta reducción del ISD, del impuesto a la salida de divisas, para los empresarios en el caso de importación de materias primas. Entonces, justo se los reduce a 0 hasta marzo, y luego desde abril pagas 2.5 y no 5 como era. Pero hay además una desinformación en el presidente, que es algo también bastante común, porque las materias primas actualmente no pagan. Cuando tú importas
pagas el impuesto a salida de divisas por tu materia prima, pero eso te devuelven en un certificado de retención, con lo cual en realidad es una retención en la fuente y no un pago. Entonces los empresarios acaban de emitir un comunicado hace minutos diciendo que no están de acuerdo, porque además desde abril les va a empezar a cobrar algo que no pagaban. Entonces, incluso está mal hecho, pero reduce a cero hasta marzo, igual en periodo de campaña. Entonces, podemos seguir mencionando, hay muchas más, ¿no es cierto? Pero me parece que es una suerte de clientelismo, que es lo peor que le puede pasar al Ecuador, porque además, para una crisis necesitamos saber cómo va a manejar la crisis energética, qué medidas tiene para consolidar. Hoy he recibido una información. Yo soy parte del Consejo Estratégico de Infraestructura, que es un grupo de técnicos que monitorea cómo está la infraestructura de todos los órdenes del país. Y hoy en el Consejo han publicado que hay dos proyectos, el proyecto San Francisco y el proyecto El Aromo, dos hidroeléctricos que se supone que están... ¿El Aromo es hidroeléctrico? El Aromo es fotovoltaico, fotovoltaico y el San Francisco es hidroeléctrico. Correcto. Que están frenados porque Finanzas no emite unos informes y tal. Mientras en Presidencia y en el Ministerio de Energía se anuncia que eso ya está en curso. Bueno, a ver, entonces, perdóname, yo tenía entendido, y esto lo averigué hace poco tiempo, tenía entendido que ya en el gobierno de Guillermo Lasso, que dicho sea de paso, tú bien sabes cuánto combatí ese gobierno, creo que es creo que es el peor gobierno de la historia. No sé si este le va a ganar o no, pero en todo caso, esa es la opinión que tenía hasta ese momento. Pero aún así, tengo entendido que el gobierno de Guillermo Lasso dejó listo el proyecto del Aromo, el fotovoltaico, y el proyecto de energía eólica del Billonaco. ¿No? Cosas que faltaba algún fideicomiso o algún trámite pequeño, y han pasado 9 meses ya, o un año. Exactamente. Y no se esto no se ha concretado. Perdóname la interrupción. No, por favor. Que muestran esto que yo menciono allí en el artículo, que es, nosotros, hay una gran improvisación en el gobierno de Novoa. Entonces uno está en la opción de escoger entre el autoritario vengativo, que es lo que ha anunciado Correa, y el joven improvisador en un gobierno. Y en medio de la peor crisis de la que yo tengo memoria, eso me parece una irresponsabilidad total. Entonces, yo no acepto, igual que tú, no acepto la polarización como escenario de la elección, y le invito a la gente a que conozca a los dos candidatos, que vote, que opcione. Yo no voy a vender a uno u otro, pero que dé un espacio. Yo encuentro a la gente que dice, bueno, pero los otros no suben, y yo les respondo, bueno, no va a subir a menos que usted conozca, opte y diga, yo voy a apoyar a A o B, porque si no, usted está bajando los brazos y dejando que esa polarización decida por usted, ¿no? Dentro de las cosas que tú mencionas en tu artículo, que es lo que me ha motivado a pedirte que tengas la gentileza de acompañarnos, tú mencionas que el gobierno ha hecho una movida presupuestaria, dentro de la ley obviamente, para obtener recursos para publicidad y para propaganda. Sí. Y tú aquí haces de manera directa, sin rodeos, tú dices que esto beneficia a unos cuantos mercenarios de la prensa, consultores y voceros que reciben jugosos cheques a cambio de su lealtad. Fuerte, ¿no? Sí, pero cierto. O sea, ¿tú lo ves? O sea, es muy evidente, ¿no? Es muy evidente. En realidad son dos informaciones. La una, la que hago mención, es el que han usado 4.100 millones de dólares de reservas para gasto corriente. Esto, la fuente es el Foro de Economía y Finanzas, que lo dirige Marco Flores, y están varios exministros, y es un grupo muy serio. Puede la gente consultar en las cuentas del foro y va a ver que de ahí viene, y es una fuente confiable y seria. Que además dice que eso es tomado del estado de cuenta de finanzas. Han sacado, entre otras cosas, le descapitalizan a Petroecuador por 1.900 millones, a Selec o Senel, no sé a cuál de los dos, en 400 y tanto, lo cual es muy peligroso. Además, estás descapitalizando las empresas en las que necesitarías anclarte, apalancarte para hacer inversiones y avanzar. Y lo otro tiene que ver con el otro tema, que es el gobierno hace no mucho hizo un segundo contrato de publicidad por 5,5 millones. Anteriormente había hecho otro de 7. Entonces tiene invertidos 12 millones de dólares en pauta de medios. Y entonces eso, claro, si de un lado yo te doy pauta y del otro lado te pongo la renovación de frecuencias como condición, claramente eso en campaña me parece muy opaco, por decirlo menos, ¿no es cierto? Bueno, déjame decirte que esa actitud yo vengo viendo no ahora con este gobierno. Sí. Desde el anterior también, tipo. Sí. Y me da pena porque
quienes asumen este rol de voceros o de comunicadores que son complacientes con el gobierno, que se acoplan a su agenda, que asumen su narrativa, la narrativa del gobierno, y convierten en enemigos a los enemigos del gobierno, en ocasiones son personas que uno pensaría que son periodistas muy honorables, muy respetables. Como dije alguna vez, se creen las vacas sagradas, una especie de vacas sagradas que son intocables, no se les puede decir nada. Y lo mismo algunos medios de comunicación, no se les puede decir nada, ¿no? Porque enseguida chillan, ¿no? Y te sacan a relucir todo su bagaje, como si el bagaje fuera algo que le da una patente de corso para mentir, para difamar, para calumniar, para desinformar. Y bueno, entonces pasan a convertirse en ya no columnistas, sino calumnistas. Y los medios ya no son de comunicación, sino de contaminación social. Sí. Lo cual hace que la ciudadanía, confiada en estos referentes, entre comillas, referentes de la comunicación, reciban una información de mala calidad, una información distorsionada, y crean una posverdad que hace que el ciudadano carezca de verdaderos, digamos, de información basada en datos, en hechos fácticos, en hechos comprobables, sino que compran las opiniones o los relatos de estos voceros. Claro. Y eso no nos lleva a una mejor democracia, nos lleva a una peor democracia. Sin duda, porque en realidad una salida fundamental para consolidar la democracia es que los medios, el buen periodismo, sea el que guíe la agenda y el debate. Porque si no lo hace, entonces quedamos expuestos a una red de desinformación, que es lo que hay mucho ahora rodando en las redes, ¿no es cierto? Entonces es un gran daño, como tú dices, el que se hace con eso, sin duda. Sí, mira, dentro de las cosas que tú mencionas también, y me remito nuevamente al origen de esta entrevista, que es tu artículo, tú hablas sobre la seguridad jurídica. Yo no sé si la gente tiene un registro de los eventos que se han venido dando por parte del gobierno y que constituyen verdaderamente un atentado a la seguridad jurídica. Yo no creo que exista, digamos, en un país como el nuestro, donde por desgracia no tenemos arbitraje internacional, donde estamos necesitando tanto de inversión extranjera y nacional también, porque los capitales no tienen nacionalidad. Claro. El que tiene dinero lo que busca es que su dinero le dé un rédito. Y va a poner su dinero ¿dónde? Donde tenga rédito y donde tenga seguridad, ¿verdad? Sí. Entonces, hay algunos temas que yo me permití buscar para comentarlo contigo en esta charla. Un tema es, pues bueno, ya lo mencionamos, la candidatura de Topic, el tema del cable submarino con la empresa del cable, el tema de la vicepresidenta. Sí, perfecto. El tema de la vicepresidenta es algo que le costó al gobierno simple y llanamente que a la cumbre iberoamericana no venga ningún presidente. Sí. Se quedó solo, un fracaso total. Sí. Algo que ha sido recogido por la prensa a nivel mundial. Tenemos el caso de la factoría. La gente se olvida del caso de la factoría. Sí. El caso de la factoría, bueno, este contrato, según tengo entendido, data del 2012, época del Correato. La verdad es que no sé si cuando se firmó este contrato, los que firmaron este contrato, pasaron o no coima, cosa que era muy común durante el Correato. Yo no sé si pasaron o no coima, pero al menos no se ha sabido que así haya sido. Y no sé ni quiénes sean, no me interesa saber quiénes sean. El hecho es que el Estado tenía una deuda de 30 millones con esta empresa. Y sucede que, muy suelto de lengua, el gobierno, o su vocero principal, que es el presidente o algún ministro, decidieron no pagar
con una simple afirmación, diciendo, esto es porque nosotros no vamos a beneficiar a ninguna empresa que tenga vínculos o pueda tener vínculos con la delincuencia organizada. Pero no ha mencionado en qué consiste ese vínculo. De lo que puede averiguar esta mañana, hay una investigación en la Fiscalía motivada por la propia empresa de la factoría, porque quieren que el proceso avance. El único hecho es que no se les pagó su deuda, se dio por terminado, pero ni siquiera dieron por terminado el contrato. Simplemente no le pagaron, la empresa dejó de entregar los productos en las cárceles y el CERCOP los eliminó del registro de proveedores para el desayuno escolar. Con lo cual, de hecho, no de derecho, no hay una acción de derecho que justifique la violación a ese contrato. Entonces, no es un tema menor. Además, sí, hay un tema adicional ahí, que no sé si tú lo conozcas. Yo también leí sobre el tema, no siempre, como tú, igual me gusta informarme para opinar sobre. Ahí había, esta gente maneja productos perecibles, porque mueve leche, alimentos, claro, yogur, mueve alimentos etcétera. es una suerte de catering de las cárceles, para ponerlo, ¿no es cierto? Eso hace que manejen muchos productos perecibles. Y de lo que conozco, estaban discutiendo y poniendo en marcha un negocio de distribución de esos productos vía online, como se hace ahora, ¿no? En estos mecanismos de venta en línea, en alianza con Topic, porque el grupo Topic tiene Telconet y tiene toda la red nacional, la infraestructura tecnológica, ponían ellos de infraestructura tecnológica y la factoría ponía toda la operación logística y tal. Y esto lo dijo el mismo Topic, en eso estábamos hablando y en eso está. Entonces, también ahí había una razón de mandarle el mensaje a la gente de la factoría, decir, ok, le ayudas a él, te corto la cabeza. Lo cual me parece autoritarismo puro y duro y otra vez sin un debido proceso. Yo no defiendo, ni tú tampoco, a la factoría, si hará bien las cosas o no, pero si cualquier cosa que haga tiene que pasar por canales, hacer una denuncia, ponerle una investigación, Contraloría o el órgano que sea, determine y luego sí, rescindes el contrato o lo que tú quieras. Pero esas acciones autoritarias del presidente me parece que mandan un pésimo mensaje. ¿Quién puede venir a hacer una inversión extranjera con una decisión como la de la fibra submarina, con una decisión como el tema del juego con la vicepresidenta, como este tema que tú dices de la factoría, como descapitalizar las empresas públicas para ponerle a gasto corriente? ¿Quién? Yo de empresario me voy a Colombia o me voy a Perú, que con todas las inestabilidades que tengan, tú económicamente son países muy estables y con muchas garantías a la inversión. Claro, es la institucionalidad que se requiere en los países, ¿no? Perú tiene un presidente cada año y van a la cárcel, digamos, ¿no? Exacto, están todos presos y uno suicidado. Pero la inversión extranjera en el Perú, ahora compartiste tú en un chat un gráfico muy revelador, en donde el único país que tiene menor inversión extranjera per cápita de toda Latinoamérica y el Caribe, menor que el Ecuador, es Haití. O sea, estamos al nivel de Haití. A ese nivel estamos. Y aquí hay un asunto que no es menor, y es que estas acciones, como la que ocurrió con la Embajada de México. Mira, quienes me conocen saben perfectamente cuánto yo combatí el correísmo. No hay combatir el correísmo me trajo consecuencias personales, económicas, tributarias, físicas, etcétera. Sí, imposible que yo defienda al correísmo. Para mí, Glass, me encantaría verlo tras las rejas, pero ni siquiera en la cárcel 4, sino refundido porque para mí robarle al pueblo es peor que robarle a un privado, porque le estás quitando la comida a la gente más pobre. Yo quisiera ver que se pudra tras las rejas Rafael Correa, pero no por eso puedo justificar ni normalizar que el Estado ecuatoriano, que debe ser un Estado respetable, irrumpa violentamente en una sede diplomática de otro país para que el señor Noboa se lleve una especie de triunfo político apresando
a una persona, a un condenado como Jorge Glass, porque él es políticamente rentable. Por favor, ¿qué mensaje estamos dando al mundo? Sí, sí. Es decir, yo no entiendo cómo no se dan cuenta que el día de mañana puede ser nuestra embajada en otro país. Claro. ¿Qué tal si alguien como María Corina Machado, por ejemplo, Claro. va y se refugia en la embajada del Ecuador en Venezuela? Claro. Al día siguiente Maduro está entrando porque Claro. nosotros le dimos el precedente para que ingrese y nos aplican lo mismo, Sí, señor. con una diferencia, ¿no? Si bien es cierto, hay que reconocer que México nunca debió darle asilo a un Es condenado por Es delitos correcto. comunes, Sí. ¿no? Delitos contra la administración pública. Pero ese error, esa violación a las normas por parte de México, no se pueden subsanar con otra violación Exactamente. de parte nuestra. O sea, dos errores no hacen un acierto. Completamente. Sí, Entonces, señor. Sí. así vamos. Y esa fue la Así otra vamos. razón para que no haya presencia de presidentes en la cumbre iberoamericana. Porque ese era otro tema que diplomáticamente pesa mucho, ¿no? Es decir, venir a acompañar a Daniel Noboa era de alguna manera una afrenta al gobierno de México, ¿no? Entonces, Tenemos que salir, coincido yo contigo plenamente, Pipo, con el mensaje que dejas en tu artículo de opinión. Tenemos que salir de este dilema falso que tenemos. sí, sí. Y bueno, hay que pensar por quién se puede votar. Sí, yo ahí el mensaje que le dejaría a la gente es, bueno, abra la puerta a pensar en otros candidatos. Googleen, busquen, vean la trayectoria, conózcanlos, escúchenlos en sus entrevistas y formen opinión. Volvamos a ser ciudadanos. Yo siento que este es un país que bajó los brazos y deja que las cosas se den. Entonces a mí la gente me dice, sí, pero vamos a tener que escoger entre estos dos. No. O sea, si a ti te gusta Cronfle, Cucalón, Rabascal, Jairal, Arauz, el que sea, no sé, búscalo, hermano, y promuévelo y habla con otros amigos. Dile, yo estoy haciendo campaña por tal. Y dale, porque ya ha pasado. El mismo Noboa no estaría allí, salió de tener 3 puntos a proyectarse y ganar. Antes, Yacu Pérez y Javier Herbas dieron unas sorpresas bárbaras y no llegaron a ganar porque las cosas no se dieron, pero es decir, ya el Ecuador anda buscando otras alternativas. Yo vi una encuesta el otro día, en esta de Comunicalicia, que decía 58% de la gente estaría pensando en otras alternativas. Entonces la gente no es boba, la gente no es que, la polarización, no. Yo quiero soluciones. Tú dime una medida, una propuesta que haya hecho el presidente Noboa, que sea una política de Estado para los próximos 10 años. ¿Qué va a hacer para generar empleo? A ver, No, yo no te puedo contestar eso, yo te voy a contestar otra cosa que no me has preguntado. Para mí no tenemos un presidente, tenemos un candidato. Claro. Desde el primer día Es correcto. tenemos un candidato en campaña con dinero público. Es correcto, sí, señor. Entonces, dentro de lo que es tu especialidad, ¿qué crees tú que está buscando la sociedad, aquella que no cae en este juego de o estás con Noboa o estás con Correa, como antes era, o estás con Lazo o estás con Correa? ¿Qué cualidades consideras tú que estaría buscando los ciudadanos para adherir a una candidatura? Bueno, yo creo que mayoritariamente la búsqueda está en la creación de empleo, de tener trabajo. ¿Más que la inseguridad? Sí, porque cuando tú sumas, la seguridad tiene una sola pregunta, ¿no es cierto? Y sale 30%, 31%, 32%. Pero cuando tú preguntas cómo está la economía, mal, 23%, tal. ¿Cómo está usted? Mal, tal. Y dificultad para pagar deudas y la pobreza. Cuando tú sumas los distintos componentes de la mala situación económica, eso va como a 40 y pico %, pesa mucho más. Además, la gente es consciente de que si se genera empleo, la seguridad va a mejorar, porque es así. Cuando no hay empleo es cuando más los jóvenes son presa de las bandas del narcotráfico, del delito común, del tipo del barrio que le pone una droga que venda o le invita a robar celulares. ¿No es cierto? 1.200.000 ecuatorianos se quieren ir del Ecuador. Eso es una cifra sin precedentes, es mucho más de los que se fueron en el famoso feriado bancario. Es triste. De 10 millones de gentes que podrán trabajar en este país, el 12% se quiere ir mañana.
¿no es cierto? Eso es monstruoso para un país. Y yo no le he oído al presidente una propuesta de cómo va a ser para generar empleo, no los 3 meses con los jóvenes, sino cómo va a generar empleo real, porque no hay ninguna política, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos unas propuestas más serias en esa línea, no tenemos salida. ¿Tú crees que hace falta que los candidatos hagan propuestas sobre la solución a los problemas? ¿O no será que en este punto lo que necesitamos es alguien que tenga un mensaje lo suficientemente disruptivo para cooptar el eje del debate, para ponerse digamos, para ocupar un espacio tan preponderante, sí, para que la gente mire a ese candidato, sí, y sea más bien por ahí por donde pueda generarse esta tercera alternativa, que Lolo Echeverría nos anticipaba en un artículo muy interesante también, donde decía que él ganaría el que esté tercero. Cosa con la que yo coincido, y ahí estaba Tópico precisamente. Claro. Por eso Novoa lo descabezó, ¿no? Digámoslo sin eufemismos, porque así fue. Novoa lo descabezó. Me da la impresión de que ya la oferta de hacer obra o de dar empleo o de no subir impuestos son ofertas que ya en las cuales la gente ya no cree, salvo que se lo proponga a alguien que ya tenga muchos antecedentes y que la gente pueda confiar porque haya visto, pero no tenemos ese candidato en este momento. Entonces te repito la pregunta, ¿tú crees que no sería más importante tener a alguien disruptivo que entre con un mensaje fuerte a tomar centralidad en el debate? Creo que las dos cosas que dices son ciertas y complementarias. Es decir, uno tiene que ser disruptivo para visibilizarse en un contexto de redes donde es muy difícil destacarse por la hipercomunicación y por el volumen de candidatos, de mensajes que ruedan, mecanismos de desinformación, etc. Entonces hay que hacer disrupción para que me vean. Y una vez que me vean, mis propuestas pueden entrar. Eso fue lo que pasó con Yacu y con Javier Rivas. Y las propuestas, lo que pasa es que no es cualquier propuesta, ¿no? Porque claro, suelen hacer propuestas, yo voy a crear 1 millón de empleos. La gente dice, no me la creo, hermano. Entonces, tienen que buscar y hacer propuestas innovadoras, buenas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Ecuador, en el terreno de la innovación? Nada, hermano. Y en Colombia pesa 3 puntos del PIB. ¿Qué pasa en el Ecuador en el terreno de la cultura, las industrias culturales, las industrias creativas? En donde el Ecuador tiene un activo inmenso por nuestras comunidades indígenas, y los saberes ancestrales, los ritos. Bueno, en Colombia son 2 puntos del PIB. Colombia, hermano. Ese turismo. Karol G, Shakira, etcétera. Colombia factura más por eso que nosotros exportando camarones. Pero Ecuador no piensa en eso, nunca piensa en eso. No hay política sobre eso. Y vos ves, el otro día veía una nota de Mariana Andrade, del 8:30, una gestora cultural importante en Quito, que decía, el arte está abandonado y vivimos desde la precariedad. Entonces, mientras vos tengas, además, eso incide en un problema de identidad, de orgullo nacional. A mí me da envidia a los colombianos o los argentinos cómo venden sus artistas, bailan sus canciones, cantan sus cosas. ¿Y yo qué hago de ecuatoriano? ¿Qué tengo de música para oír? ¿Qué tengo para creer, para tener sentido de pertenencia y orgullo en mi tierra? Bueno, esas propuestas me refiero. Es hora de que los candidatos también vayan un poquito más allá, metan un poquito la nariz y se informen. Además, ahora es muy fácil, hay que googlear. En el Viejo Testamento, que es cuando vos y yo vivíamos, había que ir a la librería, buscar, verse en bibliotecas, leerse. Ahora vos pones industrias culturales y te sale todo lo que hace Medellín, lo que hace Uruguay, lo que hace no sé qué, hermano. O pones reciclaje y te salen 100.000 cosas. Bueno, googleen, métanse y sean creativos y propongan. Porque además tienes una población joven que es la que termina definiendo la elección. El mayor número de cuentas de redes sociales ahora es de TikTok. Entonces, si tú la pegas en TikTok, eso tiene además una condición interesante, que de ahí salta a los medios, ya no es al revés. ¿No es cierto? Claro. Entonces, hay un cambio importantísimo en el proceso de toma de decisiones en los hogares. Sí. Antes, los padres de familia eran los que escuchaban las noticias, la radio, las noticias en la radio, en la televisión, leían los periódicos. Y en el comedor, o en el momento que compartían con familia, hablaban con sus hijos y les explicaban. Claro. Hoy por hoy,
gente que no ve noticias, que Sí, sí. como, digamos, empleados o gente que tiene ingresos muy bajos, Sí. no tienen tiempo para ver noticias, no les interesa Sí. ver noticias, prefieren ir a la esquina a tomar una cerveza con los amigos, ir a jugar fútbol. Sus hijos, que todos tienen smartphone, Sí. todos están muy informados, y claro. estos son ahora los influencers del hogar. O Exactamente. sea, ha cambiado el paradigma Sí, este sí. de la comunicación. Completamente. Entonces, bueno, habrá tiempo para hablar sobre la calidad de esa información que circula Sí, por ahí, sí, que hay pero tanta esa es basura, otra mucha charla, cosa, sí. pero que la Charla comunicación interesante. se ha hecho horizontal, es una Claro, cosa, que tiene sus bemoles, me parece muy bueno porque se ha democratizado, Sí. pero ha terminado con ciertos monopolios de la verdad, Sí. ¿no? Sí, sí. Hay algunos que se roban la verdad, Sí. se apropian de la verdad. Entonces, creo que eso sería motivo de otro análisis. Otra conversación, Pipo, sí, señor. no quiero despedir este diálogo sin antes pedirte que nos dejes un mensaje a quienes nos ven y a quienes nos siguen. Gracias, Alfonso. Bueno, este mensaje, ¿no? Decirle a la gente que abra un poco la mente, que vea otras alternativas. Yo creo que el Ecuador necesita superar la polarización, porque mientras la polarización sea el terreno de gobernanza y de convivencia, no tenemos salida como país, y lo demuestran los últimos 10 años. No hay inversiones en energía, no hay inversiones en infraestructura, no hay inversión extranjera privada, no hay generación de empleo. Somos el país de los que menos crece o decrece, como va a ser este año en la región. Tenemos que buscar otra salida. Apostémosle a otra gente, porque el Ecuador necesita buscar una salida. Y en esa salida busquen aquello que se identifique con sus valores, porque la gente también busca valores, principios y soluciones. Entonces ese mensaje, dejarles, no se dejen ganar por esta sensación de que solo la polarización y no hay alternativa, ¿no? Hay alternativas, hay varios candidatos, entre ellos yo veo algunos preparados, con trayectorias, gente que conoce lo público, que ha hecho cosas y que creo que puede ofrecer un mejor escenario porque tiene experiencia y trayectoria, que es lo que le está faltando a este gobierno que tenemos ahora. Amigos, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que pongan un like, de esa forma el algoritmo de YouTube va a permitir que más gente pueda acceder a este contenido, y pongan en la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y muchas gracias, estimado Pipo. Con ustedes hasta un próximo programa.